Hola hermanos, buenos días. Demos gracias a Dios porque podemos escuchar de su palabra. Bienvenidos a este nuevo domingo en donde estamos a punto de escuchar un mensaje que deseo de todo corazón que sea de mucha bendición para todos nosotros. Bienvenidos. De las cosas más tristes y más dolorosas de la vida es vivir sin propósito, vivir sin sentido, o incluso vivir y luchar por un propósito equivocado. ¿Sabes? Puede pasar que la gente se esfuerce y luche y viva toda su vida y de repente se da cuenta que estuvo equivocado. Será algo triste, será algo lamentable. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del valor del verdadero propósito. Vivir sin propósito, vivir con una razón equivocada para seguir adelante o incluso el encontrar la verdadera razón o propósito de nuestra vida da sentido. ¿Sabes? Cuando dejamos que Dios dirija nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, ¿sabes? Estos se alinean a los deseos y el corazón de Dios. Y entonces tenemos propósitos eternos y cambia nuestra perspectiva. De hecho, al escritor de la carta que vamos a leer el día de hoy, Filipenses capítulo 2, verso 1, este escritor es Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pero en su tiempo, cuando él hacía lo que bien entendía, o lo que él entendía de acuerdo a su propósito de vida, se dio cuenta que estaba equivocado. Se tuvo que quedar ciego un tiempo para poder abrir los ojos en todos los sentidos, los ojos físicos y los ojos espirituales. ¿Sabes? No es necesario que tú y yo perdamos la vida o no busquemos perder la vista para enderezar los propósitos. De hecho, si perdemos la vida, ya no hay manera de enderezar los propósitos, no hay manera de encontrarlos. Es necesario que tú y yo nos alineemos con Dios para que entendamos el verdadero propósito de la vida. Decíamos, es lamentable vivir sin propósito, pero es trágico vivir con un propósito equivocado. Y es por eso que el autor de esta carta a los filipenses sabe de lo que habla. Y Dios utiliza esta experiencia para inspirarlo y darte a ti y a mí armas, elementos para poder asegurarnos de que tenemos un propósito, que este propósito es el propósito adecuado, que es el propósito que viene de parte de Dios y que ese propósito va a dar sentido a nuestra vida. Bueno, pues vayamos a esta carta a los Filipos o a la gente que habitaba ahí, que se llama Filipenses. Recuerden que es el capítulo 2, verso 1. Únicamente vamos a ver el verso 1 y vamos a ver esta nueva versión internacional y vamos a tratar pues en algunas áreas vamos a compararla con la versión 60, pero vamos a desmenuzarla para poder entender este verso 1, que en realidad es muy importante la introducción. El verdadero propósito está en Dios. Si tú quieres encontrar el verdadero propósito de tu vida, ¿sabes qué? No busques en otras partes, no busques... Hay hasta incluso películas que van a buscar su paz interior a otros países o... No. No es necesario ni que viajes, ni que te vayas a una cueva, ni que... No. Es necesario que busquemos a Dios. Empieza diciendo el versículo 1. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Bueno, necesitamos tener una dirección. En ocasiones tú y yo tenemos que renunciar a nuestros propósitos. Porque la normatividad o normalitividad, o sea, lo más normal es el que pertenece a Dios, pues tiene propósitos divinos, o sea, busca los propósitos de Dios, sigue los caminos de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay que ser sinceros. Hay mucha gente que dice conocer a Dios o que incluso puede conocer su palabra y no vive los propósitos de Dios. ¿Sabes? En el diario vivir, en la práctica, se denota si realmente conoces a Dios, si realmente Dios es quien estimula y quien dirige tu vida para seguir adelante.
Bueno, aunque parezca algo ilusorio, hay veces que incluso las personas que se dicen hijos de Dios o profetas, predicadores, ¿sabes? Son los que a veces no hacen sus deseos personales a un lado para poner como primer lugar los deseos de Dios. Y a veces usamos pretextos, a veces se usan circunstancias que son actuales para querer negar lo que Dios quiere para nuestra vida. Sabes, no hagas tu propia voluntad, no hagas tus propios deseos, porque si no estás fuera de los propósitos de Dios, estás fuera de los propósitos verdaderos. Y a veces incluso la gente quiere que Dios apruebe sus pensamientos o quiere meter con calzador, sabiendo que están haciendo lo que Dios no quiere, pero lo que es más cómodo para ellos o lo que es más cómodo para su vanidad, para su carácter, para sus propósitos personales. Te recuerdo que había una persona que decía estar cerca de Dios, decía ser profeta de Dios, y lo mandaron a predicar a un lugar y no quería ir. Decía, la gente de Nínive es muy mala, no merecen la salvación. No quería ir y agarró un barco hacia otro lugar totalmente diferente y se lo tuvo que tragar un gran pez para irlo a escupir a donde Dios lo manda. ¿Sabes? Aunque los pensamientos del hombre son dispersos y a veces rebeldes, al fin y al cabo acabamos haciendo la voluntad de Dios. No perdamos el tiempo, no desgastemos nuestra vida. Esta misma historia más adelante, este profeta, después de que reconoce la voluntad de Dios o está obligado a hacer la voluntad de Dios, cumple con su propósito y se sienta abajo de una calabacera y se pone triste porque se seca la calabacera y Dios mismo le dice, ¿sabes qué? ¿No entiendes? Todavía no llegas a entender mi propósito. Yo amo más a la gente y tú estás amando tu comodidad. Estás amando la sombra que te proveía, el alimento que te proveía la calabacera. Y sabes, así es a veces en la vida. Únicamente pensamos en ti y en mí, en nuestra comunidad. Y dejamos de pensar en los intereses de Dios. Te recuerdo el corazón del Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes? Cuando tú y yo entramos en el propósito de Dios, amamos el propósito de Dios, nos alineamos al propósito de Dios, encontramos el valor y el propósito verdadero. Y entonces tu vida y mi vida tienen sentido, valen más. Bueno, ¿sabes? Estoy seguro que ni tú ni yo nos comparamos o no decimos, no, eso lo hizo Jonás, pero yo... Pero a veces en nuestro diario vivir podemos denotar o tener destellos jonalescos, si es que existe esta palabra. Es decir, de gente que dice que conoce a Dios, pero no vive la voluntad de Dios. ¿Sabes? A veces pensamos que tenemos la razón. A veces nos autojustificamos y decimos, qué excelente idea tengo. ¿Alguna vez no has pensado que sería bueno que el mal se acabara, que se erradicara de la tierra, que el enemigo jamás nos tentara, que jamás pusiera ocasión en nuestra vida y que lo desapareciera Dios de este mundo, que lo matara, que lo eliminara para siempre? ¿Sabes? Dios tiene sus tiempos. Y Dios a veces nos permite enfrentar batallas para que seamos victoriosos, para que seamos campeones. Si no, no seremos victoriosos. ¿Sabes? A veces las pruebas nos ayudan a crecer. Y a veces se nos olvida o ignoramos o no lo tomamos en cuenta que Dios es más sabio. Y que Dios quiere hacernos más que vencedores. ¿Y cómo ser más que vencedores si no enfrentamos una batalla? Estas mismas pruebas fortalecen nuestro carácter. ¿Sabes? No tratemos de juzgar a Dios o incluso de decir lo que Dios deba de hacer, porque a veces sin querer así lo hacemos. Todos queremos que el mal desaparezca del mundo, pero todo llega a su tiempo, al kairos de Dios. Permanezcamos en Dios y dejemos que nuestra mente y nuestros pensamientos, es decir, nuestra manera de pensar, de razonar, permanezca en Dios, pertenezca a Dios. Y que recibamos este estímulo para seguir viviendo en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, como Dios quiere. Ahora sí que como Dios manda tenemos que vivir. Bueno, pues valoremos esto. Vivamos nuestra verdadera identidad en Dios.
vivamos nuestro verdadero propósito. Pero este versículo 1 sigue haciendo algunas preguntas para meternos en el tema de la unidad, para meternos en la unidad entre nosotros mismos, pero también en la unidad con Dios. Y podemos encontrar el segundo verdadero propósito. El segundo verdadero propósito es cuando marca nuestro acertado sentir. Hace rato hablábamos de nuestro acertado pensar, que es el pensar de Dios. Ahora, el sentir, nuestro sentir, tiene que ser el sentir de Dios. Hace rato hablábamos de Juan 3:16, del amor de Dios hacia las personas, del amor de Dios hacia incluso las personas que no hacen lo adecuado. ¿Amas a tus enemigos? Oye, es una cosa súper difícil. No únicamente perdonar, sino amar a quien te está haciendo daño. Es algo muy difícil. Y es por eso que tenemos que amar con el amor de Dios. Es por eso que tenemos que sentir con la pasión de Jesucristo, no con la tuya y con la mía. Dice la siguiente parte, ¿existe algún consuelo en su amor? De hecho, dice la otra versión, ¿alguna consolación? ¿Hay algún consuelo en su amor? Así como debemos tener el mismo pensar, tenemos que tener el mismo sentir. No confundamos simular, porque a veces la gente aparenta una fe heroica. ¿Cómo estás? Bien. Así somos los cristianos, siempre estamos bien, nunca debemos estar tristes. De hecho, el otro día una hermana de San Luis Potosí se sorprendió que le dije, oiga, estaba penada porque estaba deprimida. No es bueno estar deprimido, ni recomiendo que se deprima a la gente, pero sabes, a cualquiera se puede deprimir. Le digo, así le pasó al profeta Elías. Estaba deprimido. Dios tuvo que ir y darle una torta, platicar con él y decirle, ¿sabes qué? Tengo un objetivo para ti, tengo un propósito, no te deprimas, sigue adelante. Y tal vez si tú y yo algún día nos deprimimos, hay que reconocerlo. No es que seamos malos cristianos, es que tenemos que regresar a Dios, es que tenemos que tener el mismo sentir de Dios. O a veces incluso en algún funeral puede llegar aquel santurrón y decirle, ¿por qué estás triste? ¿Que no sabes que tu esposo, que no sabes que tu hijo, que no sabes que tu hija, que no sabes que tu mamá está con Dios? La persona que se haya muerto, perdón. ¿Sabes? Espérame, me tiene que doler. Me tiene que doler. Sé que ahí está sana si estaba enfermo. O sé que ahí se acabaron sus problemas. O que está en un mejor lugar o con la mejor persona porque está con Dios. Lo sabemos. Pero eso no quita el sentimiento de que yo la voy a extrañar aquí en la tierra. O lo voy a extrañar, me va a hacer falta. Tal vez platicar, reír, abrazar. Escuchar sus chistes o tal vez sus historias repetidas. ¿Sabes? Esa fe aparentemente heroica no es heroica. Es todo lo contrario. Es una fe enferma, débil. Por supuesto, si la persona que falleció creyó en Jesús como su único suficiente Salvador, está en el cielo. Tenemos que estar tranquilos. Tenemos que ir a Dios para que nos dé consolación. Recuerda, bienaventurados los que lloran porque estos serán consolados. ¿Sabes? Está bien que llores, te desahogas, se limpian los ojos. Pero tenemos que encontrar el sentido de la vida en Dios. Está bien que entremos en duelo. De hecho, que pasemos el proceso del duelo, pero cuando lo pasamos de la mano de Dios, este proceso se agiliza. Este proceso es más efectivo. Tú y yo vamos a extrañar. De hecho, la versión 60 decía, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Bueno, es claro que esta introducción nos está metiendo, nos está involucrando al pensar, al sentir, para llegar a una unidad. Pero ¿sabes qué? Es una unidad de pensamiento, de sentimiento, de vivencia. Pero, ¿sabes cómo voy a sentir? Tengo que creer, tengo que pensar que Dios existe, tengo que dejar que Él absorba mis pensamientos y dejar que Él gobierne en mi vida, porque a veces no dejamos que lo haga, aunque verbalmente lo entendemos y lo decimos. Pero en realidad a veces no le entregamos todo el trono, no le entregamos todo nuestro sentir, no le entregamos todo nuestro dolor. Y en el siguiente punto vamos a hablar acerca de ello. Bueno, ¿sabes? Aunque este es un desafío a la unidad, o nos está introduciendo un desafío a la unidad, ¿sabes? Tenemos que empezar en la unidad de pensamientos, de sentimientos, y entender la consolación perfecta, que esta consolación perfecta únicamente viene de Dios. No puede venir ni del alcohol, ni de las drogas,
porque adormece nuestros sentidos, ni de las vacaciones. Hoy me decían mis hijos que fueron a una reunión de jóvenes cristianos que le preguntaban en la calle, ¿y a ti qué te trae felicidad? Y uno decían, pues comida, ver a gente enfiestada, ¿sabes? Lo único que trae plenitud de vida es conocer a Dios, vivir, entender su voluntad y amar su voluntad. Es Dios con nosotros. Ese es Emmanuel. Estoy seguro que usted y yo tenemos heridas en el corazón. Algunas viejas, algunas no tan viejas, algunas un poco más recientes. Únicamente Dios puede sanar nuestras heridas. Únicamente Dios puede sanar nuestro corazón. No olvidamos porque no estamos locos. Pero ¿sabes qué? Dios nos ayuda a entregarle esta herida y a no guardar rencor, a realmente perdonar. Porque también estoy seguro que tú y yo también tenemos que perdonar a alguien. Y Jesús no únicamente nos dice cómo, sino nos pone el ejemplo. Te recuerdo que alguien lo entregó con un beso, lo traicionó, lo vendió por unas monedas, por unas ideas revolucionarias, porque te recuerdo que Judas Iscariote venía de los Iscariotes, de aquellos revolucionarios, y él quería probablemente que viniera esa revolución y que Jesús reinara y que acabara con el reinado de alguna gente que buscaba únicamente poder o economía o tener relación con los romanos. El Señor fue golpeado, fue mal juzgado, fue humillado y Él pidió por las personas que le estaban haciendo mal. Les dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonó a Pedro y le encargó cosas. Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Les dio una misión como te la quiere dar a ti y a mí. Él quiere perdonarnos, quiere guiarnos, pero también quiere enseñarnos a perdonar. De hecho, esa famosa, no quiero decir frase, oración modelo, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Esta oración que enseñó Jesús a sus discípulos. No porque tengamos que repetirla, porque de hecho en esta misma enseñanza de la oración dice que no hagamos como otras personas que hacen vanas repeticiones. Pero esa estructura de buscar agradecer, de buscar vivir el reino de Dios, de ejercer la voluntad de Dios, que en este caso es el perdón, ¿sabes? Seguramente tú y yo tenemos a alguien a quien perdonar. O incluso debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios nos perdona, ¿por qué no te perdonas tú? Estoy seguro que hemos hecho cosas malas. Pero cuando vamos con un corazón contrito y humillado, cuando realmente nos arrepentimos de las cosas malas, Dios nos perdona. Dice la Escritura que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ¿sabes? En Él encontramos misión, en todos los sentidos. El tener consuelo en Cristo es dejar que Dios cambie nuestro sentir. Es entregar nuestro dolor a Él, es dejar que Él sane nuestras heridas, es dejar que Él nos perdone a nosotros mismos y nos enseñe a perdonar, que pongamos en práctica su perdón, su amor. Hagámoslo hoy, no te esperes más tiempo, no postergues, no lo dejes para mañana. ¿Sabes? También no lo hagamos solos, hagámoslos con la ayuda y con la compañía de Dios, porque a veces solos no podemos. Pidámosle a Dios que me ayude, enséñame a perdonar, ayúdame a perdonar, ayúdame a pedir perdón, ayúdame a decirle, sí, te perdono. Bueno, que sea Dios en nuestro sentir. Y como tercer y último punto, el verdadero propósito de la vida, el verdadero sentido, el verdadero valor del verdadero propósito, ¿sabes qué? Dios la da en la unidad integral. ¿Recuerdas? Estamos viendo que tenemos que unirnos a Dios en el pensar, en el propósito de vida, en el verdadero propósito, en el sentir. Pero vamos a ver cómo sigue preguntando este verso 1. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? Oye, porque de eso se trata. De hecho, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amemos unos a otros. Y es por eso que habla en conjunto. Te recuerdo que esta carta de Filipenses empieza describiendo Pablo quién eran sus acompañantes, quién eran sus ayudantes. Empieza diciendo, esto es en conjunto. No se trata de ser el llanero solitario. Dios quiere que la iglesia, este conjunto de gente sacada hacia afuera y regresada para predicar en este mundo, apartados, quiere decir iglesia, ¿sabes?
que este conjunto transforme en el mundo, que se dejen transformar por Dios, que trabajemos en equipo. Bueno, siguen las preguntas. Primera pregunta, te digo, de esta última parte, de este final del versículo 1. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? O cada quien a solas, ¿no? Porque no, yo a solas busco a Dios. Espérame, no. Está bien, perfecto, búscalo a solas. Es el verdadero encuentro a solas. Pero después nos lleva a vivir en iglesia, en comunidad. Nos lleva a ser parte de, a aprender a coordinarnos, a aprender a amarnos, a aprender a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¡Wow! ¡Qué difíciles preguntas! ¿Sabes trabajar en conjunto? ¿Amas a Dios en conjunto? ¿Tienes comunión con Dios en conjunto, con la iglesia? O ¿sabes qué? O los haces a un lado y tú te arrancas con tu familia o con tu esposa, con tu esposo o con quien vayas y los demás no me importan. Es por eso que siguiente pregunta dice, ¿tienes un corazón tierno y compasivo? ¿Sabes? Podemos mejorar. Porque tú y yo decimos, sí, mi corazón es tierno y compasivo. Podemos mejorar porque nos estamos haciendo con el corazón de Cristo, conforme al pensar de Cristo, conforme al sentir de Cristo. Y ¿sabes qué? En ocasiones, a veces, los hijos tienen posturas, cómo se duermen, cómo se paran, cómo se rascan, que se parecen a las posturas de los papás. Es más, cómo son necios a veces, ¿no? O cómo se ríen, ¿sabes? Son enseñanzas que a veces se transmiten por el ADN, pero a veces también por la convivencia. Y cuando tú y yo nos involucramos con Dios en nuestro pensar, en nuestro sentir, nos estamos metiendo en nuestro verdadero ADN original y también estamos conviviendo con Jesús. Tenemos que imitarlo. Tenemos que ser como Él. Tenemos que tener posturas semejantes. Porque incluso la gente que, no nomás los papás y los hijos, los que llevan mucho tiempo de esposos, que te recuerdo que Jesús hace una referencia de la iglesia, la esposa de Cristo es la iglesia y el esposo es Dios. ¿Sabes? Los esposos se parecen después de mucho tiempo. Se conocen, aunque tú no lo creas. El esposo puede saber lo que piensa la esposa en ese momento. Es más, le puede dar una indicación el uno al otro, porque los dos se pueden entender, se pueden conocer. El uno al otro con una mirada, sin decir nada. Con un guiño, ¿sabes? Con una señal le puede decir muchas cosas que tú y yo ni entendemos, porque se conocen. De esta manera tenemos que conocer a Dios, tenemos que parecernos a Él, porque caminamos con Él, porque dejamos que Él cambie nuestro pensar, nuestro sentir, porque dejamos que Él cambie nuestro ADN, es decir, nuestro día de vivir. Sin hablar se pueden entender los esposos, ¿sabes? En realidad entendemos a Dios, conocemos su pensar, vivimos su pensar, sentimos su sentir. ¿Sabes? Es una pena que la gente que diga que ama a Jesús no ame a su cuerpo, no ame a la gente que le está buscando, que necesita de Jesús. El mismo Gandhi dijo, ¿sabes? Yo amo a Jesús, pero no amo a sus seguidores porque no viven como Él. ¿Sabes? Tenemos que poner en práctica lo que sabemos. Tenemos que amar lo que Jesús ama. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que dejar a veces de criticar, porque nos la pasamos criticando a los demás. Y tú y yo somos los únicos perfectos. ¿Sabes? No, así no es el amor de Dios. De hecho, este verso que hablábamos de Juan 3:16, el corazón del Evangelio, antes de eso dice que Jesús no vino para juzgar al mundo, sino vino para salvarlo. Tu función y mi función no es juzgar al mundo, es salvar al mundo, viviendo, entendiendo el propósito de Dios, el amor de Dios y especialmente en su cuerpo. Un cuerpo no puede estar dividido. Es por eso que Dios nos enseña a trabajar en conjunto, a ser parte de Él y, ¿sabes qué? A ser una buena esposa. Una buena esposa. Estamos estudiando todos los días Proverbios y ahorita estamos llegando al capítulo 31 donde habla de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y habla de algunas virtudes de una mujer que cualquiera dice, yo quiero una de esas, ¿no? ¿Sabes? Pero son virtudes de alguien que conoce a Dios, varones o mujeres. Tú y yo somos esos varones virtuosos o son esas esposas virtuosas. Alguien que convive con Dios, alguien que deja que Dios cambie su ADN, que cambie su forma de pensar, su forma de sentir, que ama lo que Dios ama, que ama su palabra, ¿sabes? Somos hombres y mujeres virtuosas. Por
porque pensamos como deberíamos, actuamos como Jesús actuaría. ¿Cómo está tu corazón y cómo está mi corazón? ¿Es realmente tierno? ¿Tierno como el de Jesús? ¿No? Decía el Chapulín Colorado que era más noble que una lechuga, ¿recuerdas? ¿Eres compasivo realmente? ¿O únicamente te compadeces a ti mismo? ¿En realidad hay misericordia hacia los demás? Porque de eso se trata este pasaje. Es la misericordia de Dios reflejada en ti y en mí. ¿Hay felicidad al dar o al ayudar a las personas? ¿En realidad el amor de Dios dirige nuestras vidas o solamente tenemos una embarradita de ideas y hasta las podemos repetir, pero no las vivimos? ¿Solo compartimos algunos sentimientos? Porque este pasaje, este primer versículo del capítulo 2 es una serie de preguntas a las preguntas. ¿Vivimos los propósitos de Dios o vivimos nuestros propios propósitos? El que en verdad tiene una intensa relación con Dios, en general somete sus deseos a los deseos de Dios, sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Recuerda que, ¿sabes? No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Sin importar tu deseo o mi deseo, ¿sabes? Debemos de poner nuestros deseos en las manos de Dios. Nuestros intereses, nuestro sentir, nuestro pensar. Recuerda que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios siempre va a prevalecer. Dice la versión 60, este es Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. ¿Sabes? Esto nos lleva a un hermoso desafío. Esta última pregunta, o esta última serie de preguntas nos lleva a recordar. ¿Sabes? Tenemos el mismo pensar de Cristo, el mismo sentir de Cristo. Tenemos la misma pasión por su cuerpo, por salvar al perdido, por salvar al equivocado. ¿O estamos más preocupados por criticar, por juzgar, por hacer nuestra voluntad, por hacer como entendemos nosotros? No usemos pretextos. Espérame. Dejemos que Dios nos enseñe a trabajar, a amar a su cuerpo, a su iglesia, amar a la gente que tú y yo pensemos que están mal, pero nuestra función no es juzgarlos, es salvarlos, es amarlos. Vivamos el verdadero propósito divino de Dios en nosotros y démosle un sentido real a la vida, del valor verdadero del propósito de Dios en ti y en mí. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor.